Muy buena gente de YouTube, por fin logramos conseguir un mejor micrófono y también músicas de tutoriales antiguos. Sin más preámbulo, vamos a darle bien insano al video. Sistemas LTI como filtros selectivos en frecuencia. Como bien saben, un filtro es... bueno, recordemos lo que es un filtro. Un filtro es básicamente algo que nosotros podemos usar para separar diferentes cosas. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, estamos filtrando el agua, estamos separando ciertas partículas o ciertos objetos que tenga el agua para que solamente tengamos el líquido elemento lo más puro posible. Básicamente un filtro lo que hace es que discrimina algunos de los atributos de los objetos de entrada y solo deja pasar a aquellos que tengan ese atributo selectivo que nosotros queremos. Eso es básicamente un filtro. Separa diferentes cosas según las cualidades que estemos buscando. Nosotros vamos a filtrar frecuencia. Vamos a filtrar la frecuencia de nuestra señal de entrada. No le crean, se está durmiendo. Lo que en realidad haremos será filtrar señales en sus componentes frecuenciales, es decir, filtraremos una señal dejando pasar un cierto ancho de banda de la misma. Ahora, los filtros ideales. Los filtros ideales en sistemas lineales e invariantes en el tiempo son aquellos que separan perfectamente las diferentes bandas de frecuencia sin introducir distorsión ni interferencias entre ellas. Estos filtros son fundamentalmente para el diseño de procesamiento de señales. Estos filtros ideales básicamente son aquellos con los que vamos a poder filtrar las frecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un pasa baja, aquí hay un pasa alta, aquí hay un pasa banda y aquí hay un rechaza banda. Eso ya vamos a ir viendo cómo son o cómo funcionan más adelante. Pero con los filtros ideales vamos a poder filtrar de manera perfecta, tal y como se ve aquí, ¿no? O sea, son prácticamente filtros perfectos. Estos filtros ideales presentan un cierto retardo en el sistema. ¿Esto por qué? Porque cuando uno está filtrando una señal, siempre va a tardar la señal en pasar por el sistema, que en este caso sería nuestro filtro, hasta que salga completamente. Entonces va a tener un cierto retardo. En los filtros ideales, este retardo es proporcional, o sea, es una constante en todas las frecuencias. Eso es lo que uno busca idealmente. ¿Por qué? Porque si se retarda o se retrasa toda la señal, no va a haber prácticamente ningún tipo de modificación de la señal. Es decir, vamos a tener la señal tal cual, no va a haber distorsión de ningún tipo. Entonces la salida de nuestro filtro, nuestra señal filtrada, va a ser básicamente esta y omega, que va a ser igual a nuestra señal de entrada x omega multiplicado por la respuesta a impulso exponencial en omega. Básicamente lo que vimos en el capítulo 2, pero en el dominio de la frecuencia en este caso. H de omega va a ser igual a una constante c multiplicado por la exponencial de menos j omega de n sub 0 multiplicado por nuestra señal en el dominio de la frecuencia x de omega. Por tanto, si nosotros llevamos este exponencial aquí, tenemos básicamente esta relación
Y esto, si lo llevamos al dominio discreto, podemos ver que nuestra señal de salida, YDN, va a ser nuestra señal de entrada retardada n sub 0 veces. Es decir, va a tener un retardo igual a n sub 0. Y además va a estar escalada c. O sea, va a estar escalada a la constante c. Para saber cuánto tiempo tarda cada componente frecuencial en pasar a través del filtro, existe algo que se llama retardo de grupo. Y se define con esta ecuación de aquí, en la cual nos dice que tau sub g de omega va a ser igual a menos la derivada de tita omega con respecto a omega. Ahora, tita omega va a ser igual al ángulo o a la fase de la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Estos filtros ideales no son realizables debido a su naturaleza no causal, la respuesta al impulso infinita y la imposibilidad de la implementación práctica, y a los problemas de la estabilidad. En la práctica se suelen utilizar filtros aproximados como los filtros FIR o los filtros IR. Ahora tenemos lo que serían los filtros pasa alto, pasa bajo y pasa banda. Los filtros pasa alto, pasa bajo y pasa banda son tipos de filtros LTI que permiten el paso de señales dentro de una banda de frecuencias específica. Estos filtros son ampliamente utilizados en aplicaciones como comunicaciones, audio y procesamiento de imágenes. Ahora, ¿qué es un filtro pasa bajo? Un filtro pasa bajo, básicamente, como su nombre indica, va a dejar pasar solo a las frecuencias bajas, evitando el paso de frecuencias altas y medias, o depende de la configuración del filtro. Para el diseño de estos filtros pasa bajo, los polos deben situarse cerca de los puntos de la circunferencia unidad correspondiente a las bajas frecuencias, y los ceros cerca de los puntos de la frecuencia unidad correspondiente a las altas frecuencias. El caso contrario es para filtros pasa alto. Es decir, si nosotros queremos hacer el diseño de un filtro pasa bajo, los polos tenemos que situarlos cerca de la circunferencia unidad correspondiente a las bajas frecuencias. Y los ceros tenemos que ponerlo cerca de la circunferencia unidad en las frecuencias altas. Por tanto, según la frecuencia que queramos que pase, vamos a poner un polo en las frecuencias que queremos que pasen y un cero en las frecuencias que no queremos que pasen. Aquí hay unos cuantos ejemplos de cómo sería un pasa bajo y un pasa alto, y cómo sería la inversa de ambos. Son diferentes filtros pasa bajo y diferentes filtros pasa alto según el diseño, aunque si se dan cuenta son parecidos, solo que para el filtro pasa alto los polos están en un lado y los ceros están en el otro lado, inverso a los filtros pasa bajo. Diseña un filtro pasa bajo con el módulo de h en 0 igual a 1. Y tenemos dos casos. En el caso 1 es en que un solo polo en P1 es igual a 0,9. Y el segundo caso va a ser un polo y un 0 en P1 igual en 0,9, pero el 0 va a estar en menos 1. Entonces, para el caso 1, tenemos que en general un sistema LTDI
tiene esta forma de aquí, en el dominio de Z. Entonces, si analizamos el filtro de primer orden sin ceros, básicamente aquí ya no habría cero, estaría simplemente la constante b sub 0. Y como solo tenemos un polo, anotamos el único polo que tenemos aquí. Luego reemplazamos los valores del polo que ya nos dieron aquí. Uno va a valer 0,9 en z a la menos 1. Y luego llevando del dominio discreto al dominio de la frecuencia, evaluando z igual a e a la j omega, tenemos lo siguiente: b sub 0 sobre 1 menos 0,9 por e a la menos j omega. Puesto que h1 evaluado en 0 va a ser igual a 1, o sea, el módulo de h1 en 0 evaluado en 0 va a ser igual a 1, podemos evaluar básicamente esto. Como omega vale 0, j por 0 vale 0, e elevado a la 0 vale 1, 1 menos 0,9 va a dar 0,1 sobre b sub 0, y esto va a ser igual a 1. De aquí despejamos b sub 0 y tenemos que b sub 0 vale 0,1. Con esto ya tendríamos completo el filtro y podemos evaluarlo y podemos ver qué pasa cuando h o nuestro filtro es evaluado en pi. Si es evaluado en pi, reemplazamos valores directamente y nos da esta magnitud. Para el segundo caso, en el cual vamos a tener un polo y un 0, h2 de omega va a ser igual a b sub 0 por el 0 sobre el polo de nuestra función. Reemplazando valores, el polo va a ser igual va a estar en menos 1, por tanto menos por menos se vuelve más, y el polo 1 se lo reemplaza por 0,9. Y esto va a ser igual, llevándolo al dominio de la frecuencia, ya no en el dominio z, igual a 1 más e a la menos j omega sobre 1 menos 0,9 por e a la menos j omega. Todo esto multiplicado por b sub 0. Ahora solo queda hallar el valor de b sub 0 de la misma forma que hicimos antes. Vamos a evaluar h2 en 0. Como es 0, las exponenciales se vuelven 1. Al volverse 1 tenemos esto, y esto va a ser igual a 1. Entonces, despejando b sub 0 va a quedar 1 sobre 20. Y ya con estos valores podemos evaluar a h2 en pi y va a ser igual a 0. Y si graficamos estas respuestas, nos va a quedar algo como esto. Y aquí podemos ver cómo h1, que sería la línea negra, que solo tiene un polo y no tiene ni un 0, cumple con su labor de pasabajas, está dejando pasar toda esta banda de frecuencias, pero se puede ver que conforme va creciendo la frecuencia va decayendo, pero nunca va a decaer completamente, se queda con una especie de error estacionario. En cambio, en el segundo caso, en el cual tenemos un 0, podemos ver cómo la señal baja y va a seguir bajando hasta anularse o atenuarse completamente. Entonces aquí ya se puede ver cómo con un 0 hemos mejorado lo que sería el filtro. Un filtro pasabanda básicamente nos va a dejar filtrar y dejar pasar un cierto ancho de banda que ya uno va a elegir previamente para su diseño. Entonces tenemos para el ejemplo: diseña un filtro pasabanda de segundo orden con banda de paso en omega igual a pi medios, con
el módulo de h evaluado en 0 va a ser igual a h evaluado en pi, y esto va a ser igual a 0. Cuando h se evalúe en 4/9 de pi, va a valer 1 sobre raíz de 2, y cuando h se evalúe en pi medios, va a valer 1. Estas son las condiciones del diseño del filtro. Entonces, la solución. Los polos deben estar en P1 y 2 deben estar en esta ubicación, que si se dan cuenta son polos conjugados, que tienen su radio y su ángulo. Y esto va a ser igual a más menos el radio por J, siendo que el radio va a tomar valores mayores a 0 pero menores a 1, para no salirnos de la circunferencia unitaria. Y los ceros en z igual a 1. Y z2 igual a menos 1. Entonces, nuestra función del sistema en el dominio discreto, o nuestro filtro en el dominio discreto, va a ser igual a b sub 0 por nuestros ceros sobre nuestros dos polos. Esto va a ser igual a b sub 0 sobre z al cuadrado menos 1 sobre z al cuadrado más r al cuadrado. Factorizando. Si llevamos esto al dominio de la frecuencia, vamos a tener esta expresión, evaluando z igual a e a la j omega. Después, evaluando lo que sería nuestro sistema en pi medios, sacamos un módulo. Pi medios aquí, ya después evaluando, este 2 se va con este otro 2. Quedaría EJ pi, que sería la identidad de Euler, y aquí va a quedar un 1. Aquí arriba va a quedar un menos 1. Esos dos se van a sumar y va a quedar un menos 2. El radio se queda tal cual, y esto va a ser igual a 1. Porque no nos olvidemos que cuando h se evalúa en pi medios, tiene que ser igual a 1. De aquí despejamos el valor de b sub 0, que va a ser igual a este. Ahora, hacemos lo mismo para nuestra siguiente condición, que es el módulo de h cuando esté evaluado en 4/9 de pi, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, evaluando h en 4/9 de pi, sacando su módulo, esto va a ser igual a esta expresión de aquí, evaluándolo, multiplicándolo y haciendo ciertas operaciones. Y esto va a ser igual a 1 medio, según las condiciones que nos han dado. Ojo que esto está al cuadrado para eliminar la raíz de 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Con esto ya hallamos el valor del radio al cuadrado, o del módulo, que en este caso va a ser, el radio al cuadrado va a ser igual a 0,7. Y ya podemos tener básicamente, graficar el filtro, y aquí nos podemos dar cuenta de cómo está dejando pasar básicamente toda esta frecuencia, el ancho de banda, esta parte de aquí y este otro ancho de banda de aquí, llegando a 1 en lo que sería pi medios, que sería la mitad de pi. Ya cuando llega a pi, como se puede ver aquí, da 0. Filtros pasaaltas. Los filtros pasaaltas son prácticamente lo mismo que los pasabajas, pero invirtiendo lo que serían sus polos y ceros. O sea, invirtiendo en qué sentido, cambiándoles el signo para que estén dentro de lo que sería los ceros estén en las frecuencias bajas y los polos en las frecuencias altas. Aquí tenemos la misma función de antes, solo que si se dan cuenta o si hacen memoria, en nuestro primer caso del
pasabajos que hicimos, esto era negativo. Pero como lo cambiamos al lado positivo, ya está en el lado de las frecuencias altas. Y aquí nuestro polo, o nuestro cero, perdón, ya está con signo cambiado, que sería negativo, y por tanto está en las frecuencias bajas. De esta forma podemos hacer lo que sería un filtro pasa alta, como se puede ver aquí. En el primer caso, en el cual H1, que sería nuestro sistema, nuestro filtro con un solo polo, sin ceros, se puede ver que tiene una respuesta similar a la verde que está aquí, pero no va a llegar al cero. Se va a quedar con cierto valor estacionario, con cierto error estacionario. Y luego va a volver a subir. Sí, está atenuando todas las señales bajas, excepto las altas, está dejando pasar las señales altas. Y en nuestro caso 2, o en nuestro segundo caso, en el cual hay un cero y un polo, se puede ver cómo esta sí llega a atenuar completamente todas las señales en el punto cero de frecuencia. Y luego ya va creciendo perfectamente. Ahora, hay otra manera de invertir un filtro pasabajos, que es básicamente darle un desplazamiento de pi. Lo desplazas pi veces en las frecuencias y se convierte prácticamente un filtro pasabajos en un filtro pasaltos. Y aquí se puede ver la relación, ¿no? De H sub HP de N, o sea, high pass, pasa alto, va a ser igual a E a la J de pi, que aquí ya podemos usar la identidad de Euler, que esto es igual a -1, multiplicado por H sub low pass o LP de N, igual a la identidad de Euler elevado a la N, multiplicado por el filtro pasabajos de N. Este es en el dominio discreto. Ahora, si nosotros hacemos esto con las ecuaciones de estado, básicamente y de n va a ser igual a menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k de y por n menos k, más la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por x de n menos k. Esta es la ecuación de estados, tal y como conocemos. Si nosotros lo llevamos al dominio de la frecuencia, nuestro filtro pasabajas tomaría esta forma que se ve aquí, y dando lo que sería ese retraso de pi, podemos ver cómo obtenemos nuestro filtro pasaltos realizando la misma sustitución que vimos aquí anteriormente. El número de Euler aquí aparece -1 a la n. Básicamente aquí se vuelve a aplicar, y volviéndolo a transformar esto a ecuaciones de estado, obtenemos esta ecuación, en el cual, si analizamos, es muy similar, es prácticamente casi lo mismo, con la diferencia de que cuando n adquiera, o perdón, cuando k adquiera valores impares, el valor de los coeficientes de a sub k por y de n menos k y b sub k de x de n menos k van a ser negativos, van a cambiar de signo. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Resonadores digitales. Los resonadores digitales son básicamente un tipo o un filtro especial. Es un pasabanda especial que lo que hace es que va a amplificar ciertas frecuencias. Es como un ecualizador de audio. Uno puede elevar los bajos
y atenuar los agudos, o puede elevar los medios y atenuar bajos y agudos, o elevar agudos y bajos y los medios un poco bajarlos. Ese tipo de modificaciones las podemos hacer con resonadores digitales. Ahora, un resonador digital es un filtro pasabanda con un par de polos complejos conjugados que determinan con su posición angular la frecuencia de resonancia del filtro y con un máximo de dos ceros que se sitúan en el origen o en z más menos 1. Básicamente, nosotros ubicando los polos conjugados en cierta posición de grados, o sea, de cierta posición en la frecuencia, y conforme estén cerca a lo que sería la circunferencia unitaria, vamos a poder modificar la amplificación de ciertas frecuencias. Amplificación o atenuación de ciertas frecuencias. Que en ejemplo pueden ver cómo las frecuencias bajas de este lado de aquí están relativamente atenuadas. Después aquí, frecuencias medias aparentemente se están amplificando y las frecuencias altas ya están empezando a decaer otra vez. Entonces, los resonadores digitales, sus ecuaciones o sus funciones de transferencia se adquieren a través de estos análisis matemáticos. No quiero abrumarles tanto con la matemática, así que vamos a hacerlo un poco de manera superficial, pero como aquí estamos tomando el caso de que los ceros están en el origen, así que vamos a tomar estas funciones de transferencia. Aquí está básicamente los polos en su forma polar. Si esto después ya simplificando llegamos a esto, de aquí evaluamos en omega sub 0 va a ser igual a 1 del módulo de nuestro filtro. Entonces evaluando en omega sub 0 esta expresión de aquí y llevando obviamente al dominio de la frecuencia, reemplazando z por e a la j omega. Vamos a tener esta expresión de aquí simplificando, realizando operaciones, llegamos a esto y igualamos a 1. De aquí despejamos b sub 0 para lo que sería una facilidad o una comodidad de análisis. Vamos a nombrar como u sub 1 de omega igual a la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado más 2 por r por el coseno de omega menos omega sub 0. U sub 2 de omega va a ser lo mismo, pero aquí el signo es diferente en omega más omega sub 0. Y vamos a cómo llegamos a estas expresiones. Aquí ya se está explicando. No quiero abrumarles con toda esta matemática. Pero U sub 1 alcanza su valor mínimo cuando omega es igual a omega sub 0. Cuando omega es igual a omega sub 0, esto va a dar 0. Coseno de 1 va a ser, coseno de 0 es igual a 1. Aquí vamos a tener una expresión. De aquí ya se puede factorizar en las raíces y va a ser igual a 1 menos r. U sub 2, en cambio, va a ser igual, o sea, el mínimo va a ser cuando omega sea igual a menos omega sub 0. Y evaluando en este valor nos va a quedar prácticamente lo mismo. La multiplicación de estos dos nos va a dar la frecuencia de resonancia, que es lo que estamos buscando. La frecuencia de resonancia va a ser igual al coseno a la menos 1 o al arcoseno de 1 menos r al cuadrado sobre 2r por el coseno de omega sub 0. También tenemos lo que sería el límite cuando r tiende a 1 de omega o de la frecuencia de resonancia va a ser igual a omega sub 0. Y el ancho de banda va a ser igual a esta ecuación de aquí, que va a ser igual a 2 por 1 menos r.
para un R que tiende a 1. Ahora, los polos, conforme más se acercan a lo que sería la circunferencia unitaria, más se van a amplificar, pero se va a reducir su ancho de banda, tal y como podemos ver en esta ecuación de aquí. Conforme más cerca estén, más se amplifica, pero más se reduce el ancho de banda de la amplificación. Si los ceros se sitúan en omega 0 y omega pi, la función de transferencia es esta de aquí. Y operando llegamos a esto. Básicamente lo que quiero que entiendan es que en los resonadores digitales podemos amplificar o atenuar ciertas frecuencias según la ubicación de los ceros y de los polos, preferentemente de los polos. Según la ubicación de estos polos vamos a poder determinar a qué frecuencia van a resonar y con qué ancho de banda van a estar, qué tan picudos van a ser básicamente la amplificación y el resto de filtrado.